Hola y bienvenidos. Hoy estudiaremos el signo de una función y lo haremos resolviendo los 3 ejemplos que veis en pantalla. Antes de comenzar los ejemplos, vamos a aclarar qué es calcular el signo de una función. La función va a poder tener dos signos. Voy a poder tener que mi función f de x sea mayor que 0, que esto sería que tiene un signo positivo, o voy a poder tener que mi función f de x sea negativa, que sería un signo negativo. En el caso en el que la función f de x sea positiva, lo que estoy diciendo es que mi función va a estar dibujada por encima del eje x. En este ejemplo voy a remarcar de color rojo los trozos de función donde es positiva. Sería esa parte que he pintado, que estoy rayando de rojo, y esta parte que veis que estoy rayando de color rojo. El signo negativo es trozos de función que quedan por debajo del eje y los voy a rayar de color verde. En esta función tendríamos todos estos tramos que tengo de color verde por debajo del eje. Luego ya veis que lo que estoy calculando con el signo de una función es qué tramos, qué zonas de la función quedan por encima del eje y qué zonas quedan por debajo. Cuando vayamos a decir la solución de cómo queda el signo de una función, lo vamos a expresar siempre como un intervalo. Por ejemplo, yo aquí diría que mi función f de x es mayor que 0 para todos los x que pertenecen al intervalo. Mirad, va a ser positiva desde este punto hasta este punto. Aquí ya veis que esta zona es positiva y además desde el 3 hasta el infinito. Eso quiere decir que los x pertenecientes desde el menos 1 hasta el 1, unión desde el 3 al infinito. Si yo observo cuando mi función es negativa, va a ser negativa desde el menos infinito hasta el menos 1 y después tengo este tramo que tengo por aquí debajo que va del 1 al 3. Luego f de x va a ser negativa para los x pertenecientes al intervalo del menos infinito al menos 1, unión del 1, lo pongo aquí debajo, unión del 1 al 3. Destacar entonces que calcular el signo es decir, en qué partes mi función queda por encima del eje y en qué partes mi función queda por debajo del eje. Y que siempre la solución cuando yo haga un estudio del signo va a ser intervalos de x. Otra cosa que habréis podido observar es que el estudio de signo es una inecuación. Yo voy a tener que ver cuándo es mayor que 0 o cuándo es menor que 0. En el primer ejemplo vamos a estudiar el signo de la función f de x igual a x a la cuarta menos 1. Yo quiero ver cuándo x a la cuarta menos 1 va a ser mayor que 0. Para resolver esta inecuación lo primero que vamos a calcular es ver cuáles son las raíces, y x a la cuarta menos 1 es muy sencillo porque es suma por diferencia de cuadrados. Esto va a ser x al cuadrado más 1 que está multiplicado por x al cuadrado menos 1. De esta parte de aquí despejamos, lo igualamos a 0 y despejamos y me sale que x al cuadrado es igual a 1. Haciendo la raíz obtenemos que x es la raíz de 1, que es más menos 1. Sin embargo, esta parte de aquí no nos va a aportar ninguna raíz. X al cuadrado más 1 igual a 0. Si nosotros de aquí despejamos x al cuadrado es igual a menos 1 y al despejar me sale la raíz de un número negativo que no existe. Luego, las dos raíces que tenemos en este caso sería x igual a más menos 1. Para hacer el estudio del signo, estoy resolviendo esta inecuación, voy a hacer una tabla en la que en horizontal voy a poner los distintos factores que tenemos. Tendríamos el factor x al cuadrado más 1 y tenemos los factores x más 1 y x menos 1. Y en vertical vamos a poner cuáles son las raíces, que hemos dicho que las raíces que tenemos son el menos 1
y el 1. Y con esta tabla vamos a hacer un estudio de los signos. Vamos a ver cómo quedaría aquí el total. Cabe destacar que esta parte de aquí realmente no nos habría hecho falta ponerla porque x al cuadrado, esta zona, x al cuadrado va a tener siempre un valor positivo y si algo positivo le sumo 1 va a seguir siendo positivo. Luego esta parte de aquí no nos va a aportar nada al signo de la inecuación porque sale siempre positiva. El x más 1, el valor que hace 0 al x más 1 es el menos 1. Valores que estén por debajo del menos 1 van a tener un signo que va a ser negativo y valores que estén por encima del menos 1 va a ser positivo. El x menos 1, ¿quién lo hace 0? El 1. Valores que estén por debajo va a dar valor negativo, valores que estén por encima positivo. Y ahora aplicamos la regla de los signos. La regla de los signos es que más por menos es menos y menos por menos es más. Eso quiere decir que aquí voy a obtener un signo positivo. Mirad, he utilizado un truco a la hora de rellenar la tabla porque hay distintas formas de hacer esto. Yo, una de las formas que puedo utilizar es ir cogiendo en cada uno de los cuadraditos un número, un valor. Por ejemplo, entre el menos infinito y el menos 1 yo tomo un valor y lo sustituyo en la inecuación que tengo y compruebo cuál es el signo. Eso cuesta mucho rato, entonces el truco que habéis visto que yo he utilizado es que en cada uno de los factores me he fijado dónde está la raíz y lo que he hecho ha sido ver el comportamiento por debajo de la raíz y por encima de la raíz. Otro truco que voy a utilizar en vez de la regla de los signos del producto va a ser que en cada una de estas columnas, si el número de signos menos que tengo es par, el resultado de multiplicarlos va a ser positivo y si es impar, el resultado es negativo. Mirad, aquí teníamos 1 y 2 signos negativos. Como hay un número par de signos negativos, el resultado es positivo. En esta tengo un número que es 1, que es impar, luego eso quiere decir que me va a dar negativo. Y en la última es todo positivo, luego es todo positivo. Los signos de mi función quedan de esta forma. Mi función va a ser positiva en el intervalo desde el menos infinito al menos 1, unión del 1 al infinito, y mi función va a ser negativa en el intervalo que va entre el menos 1 y el 1. Poniendo la solución quedaría de esta forma. F de x va a ser mayor que 0 en los x pertenecientes al intervalo que va del menos infinito al menos 1, que es lo que tengo ahí marcadito de amarillo, unión del 1 al infinito. Y mi función f de x va a ser negativa para los x pertenecientes al intervalo entre el menos 1 y el 1. Este segundo ejemplo vamos a hacer la inecuación h de x, vamos a ver cuándo es positiva, cuándo es mayor que 0. Luego vamos a resolver esta inecuación. Para resolver esta inecuación, el numerador, mirad que siempre es positivo y lo que nos va a importar es el signo del denominador. Diríamos que tenemos algo así. Tenemos que, si lo hacemos con tabla, es tan sencillo que no haría falta hacer la tabla. Pero bueno, os la voy a poner. Se ve a ojo directamente. Si mi factor es el x menos 2, el x menos 2 lo hace 0 el 2. Y por debajo va a tener signo negativo y por encima va a tener signo positivo. Estos signos son los signos que va a tener el denominador. Si el numerador es siempre positivo, quiere decir que positivo entre negativo es negativo. Mi función va a ser negativa entre el menos infinito y el 2. Y podemos asegurar que mi función, que es h de x, que esta segunda se llama h de x va a ser mayor que 0 en esta zona, que va a ser para los x pertenecientes al intervalo entre el 2 y el infinito, y h de x va a ser menor que 0 para todos los valores pertenecientes desde el menos infinito al 2. Y para terminar, vamos con este tercer ejemplo. Lo que vamos a estudiar es los signos que va a tener y vamos a hacer la inecuación. Ya veis que siempre que tengamos que hacer el estudio de signo de una función,
tengo que hacer una inecuación y la solución la voy a expresar como un intervalo. En el numerador el factor que tenemos es x y si hacemos 0 el denominador, mirad, para calcular las raíces lo que tenemos es que esto es una suma por diferencia de cuadrados, esto va a ser x más 2 por x menos 2 y las raíces que obtenemos son de este primer factor la raíz es el menos 2 y de este factor la raíz es el 2. El que no quiera poner la identidad notable, también podéis de aquí decir que x al cuadrado es igual a 4 y que x es la raíz de 4 que es más menos 2. Poniendo esos dos factores que acabamos de obtener en nuestra tabla para los signos, nos queda lo siguiente. Aquí abajo voy a poner el total del signo. Nos quedaría de raíces. Hemos dicho que tenemos dos raíces, el menos 2 y ahora, mirad, no nos tenemos que dejar la raíz del numerador. ¿Qué raíz tiene el numerador? Claro, el numerador, ¿quién lo hace 0? El x igual a 0. Luego yo ahora cuando ponga en mi tabla las raíces, voy a ponerlas todas. Y las voy a poner ordenadas. Menos 2, el 0, aquí tendríamos el 2 y aquí tenemos el más infinito. Vamos a rellenar la tabla utilizando el truco que hemos utilizado antes. ¿Quién hace 0 al x? Al x lo hace el 0, esa es la raíz. Pues por debajo negativo, por encima positivo. ¿Quién hace 0 al x más 2? El menos 2. Por debajo negativo, por encima positivo. ¿Quién hace 0 al x menos 2? El 2, que lo tenemos aquí. Por debajo negativo y por encima positivo. ¿Veis lo rápido que se rellena la tabla de signos de esta forma? Aplicamos ahora el truco en vertical. En vez de hacer el producto para la regla de los signos, lo que vamos a hacer es contar el número de menos. Tenemos 1, 2, 3, número impar. Eso quiere decir que esto es negativo. En el segundo caso tenemos 1, 2, número par. Eso quiere decir que me va a dar el signo positivo. En el tercero, un único signo menos, que es impar, me va a dar negativo. Y el último, si todos son positivos, me va a dar positivo. Mi función f de x va a tener signo positivo en este intervalo y va a tener signo negativo en este otro intervalo. Expresando la solución, tendríamos que mi función, que es y de x en este caso, va a ser positiva para los x pertenecientes al intervalo que van del menos 2 al 0, unión del 2 al infinito. Y mi función va a tener signo negativo para los x pertenecientes del menos infinito al menos 2, unión del 0 al 2. No olvidéis que lo que estamos calculando es si mi función es positiva, en estos puntos que estoy señalando quiere decir que si yo la dibujo me va a quedar encima del eje. Y si mi función es negativa en estos intervalos, mi función ahí va a quedar por debajo del eje. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos pronto.